Bien, ahora que ya tenemos nuestro primer componente de clase, vamos a depurar todo esto y a explicarte línea por línea en qué consiste nuestro nuevo componente basado en clase. En primer lugar, utilizamos la función createReactClass. Esta es la forma ES5, es decir, la forma cuando no existían las clases. Esta es la forma ES5 de crear componentes de clase con React. En la versión 16 de React se trasladó a su propio paquete, pero pues ya vimos que se puede incluir con esta simple línea. O ya si estuviéramos usando pues npm, pues ya sería otra cosa. Esta función createReactClass devuelve una nueva clase de componente. Las clases en JavaScript son también funciones, por lo que podemos cambiar componentes funcionales a componentes de clase de forma transparente. Simplemente debemos establecer un nombre de variable, como lo estamos haciendo aquí, en mayúscula, porque acuérdate que los componentes customizados van en mayúsculas. Y ya lo vimos por qué, porque requieren que se pasen como variable a la función react.createElement. Eso ya lo vimos. Entonces, la función createClass toma un objeto config que necesita definir algunas funciones. Fíjate cómo pues esta función toma un objeto config. Fíjate cómo se abre las llavecitas y se cierra. Lo más importante aquí de las funciones que tenemos que definir dentro de este objeto, pues es el método. La más importante es el método render, este que tenemos por acá. Como habrás notado, esta función se parece sospechosamente a nuestra función de componente funcional que tenemos arriba. ¿Te acuerdas de esta que tenemos por acá? Y pues tienes razón. Casi siempre donde vamos a retornar nuestro JSX es o se parece a lo que tenemos en el método render de nuestra función. Como te puedes observar, retorna básicamente nuestro JSX que representa nuestros elementos de React. Cuando se usan componentes basados en clases, el método render, como te puedes observar, no recibe props a través de un argumento, sino que necesitamos usar this.props para acceder a las props, aunque pues en este ejemplo pues no veamos this props. La misma idea va para el state, no será pasado vía argumento como te lo puedes observar, pero necesita ser accedido con this state. Entonces si usaran los props, pues aquí sería this props. Pero como nosotros estamos usando state, pues usamos this state. Por eso digo que tenemos que tener buen dominio acerca del contexto this aquí en React, para que se te faciliten las cosas a través del curso. This será la instancia actual del componente cuando esté dentro del método render, por lo que también podemos acceder a todas las otras cosas que pasamos a la función createReactClass en el objeto config. Entonces aquí pues tranquilamente vamos a poder acceder mediante this. Como el método, como te puedes observar, como el método personalizado handleClick, acuérdate, como te digo, this es la instancia actual del componente. Entonces aquí básicamente estamos usando this para decir, ¿sabes qué? De mi objeto, de mi instancia actual del componente, tráeme el método handleClick. Si no pusiéramos handleClick, pues no seríamos como que más explícitos de lo que queremos hacer referencia. Acuérdate de cómo se usan las clases en JavaScript nativo. Entonces con this hacemos referencia a los miembros del objeto de la instancia actual del componente. Entonces por eso usamos this. Estamos diciendo this handleClick. Es decir, básicamente este codiguito, este método handleClick. This hace referencia a la instancia actual del componente. Pero pues ya no necesito mencionártelo porque tú ya debes de saber las clases en JavaScript. Este método no es una prop ni forma parte del state, por lo que podemos acceder a él con this handleClick. Entonces esto no tiene nada que ver con el estado ni con una prop. Eso para que lo consideres. Eso en cuanto al método render. Luego tenemos el método getInitialState. Será llamado cuando se crea una instancia del componente justo antes de la primera llamada al método render.
Este se llama justo antes de la primera llamada al método render. Necesitamos hacer un return de un valor que defina el state de nuestro componente. En este ejemplo utilizamos un objeto con el atributo count, como te lo puedes estar imaginando y como lo puedes ver. Este valor está disponible en el método render a través de this.state.count, como lo estamos viendo por acá. Cuando te estás iniciando aquí en React, la convención es que el estado es típicamente un objeto, como lo estamos viendo aquí. Es lo más normal que tú hagas cuando te estás iniciando en el maravilloso mundo de React. Usar un objeto como return. Un objeto es conveniente porque puedes almacenar varios valores clave valor. Acuérdate que un objeto puedes poner varias claves valores. Por ejemplo, aquí puedes poner name igual a webtd, por ejemplo. Entonces tú puedes poner tantos valores como tú quieras. Por eso pues es muy normal usar un objeto en el return de nuestro getInitialState, básicamente en nuestro estado. Sin embargo, el estado puede ser lo que quieras. Puede ser también, por ejemplo, un número, un string o un objeto un poquito más extravagante. Entonces tú aquí en el return, el estado, puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de dato que tú quieras. Pero pues lo más normal cuando te estás iniciando es que sea un objeto. Pero tranquilamente pudieras retornar, por ejemplo, 1.20, pudieras retornar webtd, etc. Pero de momento vamos a trabajar un buen tiempecito con objetos. Como puedes ver, el valor de retorno del método getInitialState se convierte en thisState. Lo que tú pongas aquí en el return se va a convertir en thisState. Y como estamos en un objeto, pues queremos acceder a una propiedad concreta, en este caso account. Entonces vamos a seguir avanzando. Bendiciones.